colorido porque vamos a tener notas de quienes participaron junto con Julio de ese encuentro en Guatemala, y también vamos a presentar, como ya es habitual en nuestro programa, un segmento cultural donde tenemos también una invitada especial hoy que nos va a contar sobre una actividad en la Biblioteca Nacional en el día miércoles 16 que tiene que ver con el estreno de un nuevo documental del colectivo Entrelazando en Avia Yala. Así que más Avia Yalero este 12 de octubre no podría ser. Así que quédate en FM La Boca y comencemos con el primer comentario editorial de quien les habla, Arturo Avellaneda. Bueno, más o menos como lo veníamos adelantando, ¿no? Un contexto nuevo se teje y entrelaza los contactos en todo el continente. Presenta ya permeable el modelo de guerra cognitiva, protagonizado por los grandes medios, por esta situación hegemónica en la que nosotros venimos mal viviendo. Una situación repetida ya de una manera sistemática en toda la región. De modo que son entonces nuevos actores sociales los que han de protagonizar este pequeño, pero ya notable, movimiento social contrahegemónico que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, con los sectores campesinos, con los ambientalistas, con, por qué no agregarlo y decirlo también, con los sectores desocupados o los nuevos marginales del sistema tecnológico. Estamos en las vísperas de un cambio que no es solo americano, ni es tampoco un problema exclusivamente nuestro. El contexto de dominación de los países centrales, ex países centrales, deberíamos decir, que han pretendido abusar, no solo por medio de la guerra o el sojuzgamiento económico, sino también a través del extractivismo de nuestros territorios, tienen ahora una reacción social. Tienen actores nuevos, organizaciones movimentistas que se reconocen país por país y tocan a la puerta de tu destino para comunicarte que este modelo en el que nos están incorporando no tiene otro objetivo más que reducir tu bienestar y empezar a avanzar ya sobre necesidades elementales que hacían a la felicidad siempre de la familia, del hogar, del barrio, del destino colectivo. En este programa va a estar nuestro colega en un par de bloques más, Julio Soldani, que viene justamente de un encuentro en Guatemala donde se dieron cita medios como el nuestro, medios que trabajan desde la base social, la conflictiva, que tiene que ver con el ambiente, con el campo, con la naturaleza y sobre todo con esta condición postsoberana donde aparentemente llega una multinacional y a través de un modelo de falso desarrollo cautiva a la clase política, que empiezan a hablar de progreso, que empiezan a prometer cosas y que luego terminan contaminando el agua, deponiendo la flora nativa, expulsando al poblador originario, al habitante histórico, inhibiendo la continuidad de las actividades culturales propias de cada escenario geográfico, la pesca, la extracción del bosque, el reconocimiento de la fauna y su aplicación, la vida misma empieza a retroceder de una manera sistemática.
Esto no nos ocurre solamente a nosotros, no solamente queman aquí, no solamente envenenan, o hay megaminería, o nos mienten con el desarrollo de la fractura hidráulica. También esto está ocurriendo en todos los países hermanos. Y sin embargo, en este contexto contrahegemónico global, vemos que en otros lugares del mundo ya se los sacaron de encima, por decirlo de una manera brutal, de una manera sencilla. Te comento puntualmente, es una novedad mundial bastante sesgada y oculta de los medios en Argentina, que unos 14 países de África se sacaron de golpe, casi de un año para el otro, el franco africano, una moneda que se imprimía en París y que era obviamente el instrumento de dominación que manejaban los bancos europeos en el África subsahariana. Poblaciones que apenas llegan a tener escuelas o bibliotecas y que sí tienen en sus capitales algún político que habilita un banco extranjero, generalmente amaniado a la explotación extractiva de turno, el café, el coltan, el oro, los diamantes. Esos son los personajes que en definitiva estaban ligados a la pobreza por un lado y al franco africano por otro, que imprimían en París. Sin embargo, aquí en América Latina el dólar sigue siendo la moneda hegemónica. Todavía no nos dimos cuenta de lo que está pasando. Parecería que hablan todo el día del dólar, de que si está agarrado, de si cuánto debemos, de cuánto... Y el dólar lo imprimen nada más. Nada más que lo imprimen. Y nosotros sí trabajamos, sí ponemos los recursos, incluso algunos hasta el capital, porque están entusiasmados, y terminan acopiando la renta, adivinan qué, en dólares. Entonces vos trabajás, poner los recursos a disposición, el Estado, los caminos, el tendido eléctrico, y con imprimir los dólares en otro país alcanza, para tener así una clase dominante que distribuye de esa manera toda la pobreza en nuestra población y la única renta en una sede bancaria extranjera. Así que no estamos lejos de pasar a formar parte de esos escenarios que nosotros veíamos con pena en el siglo XX, en la India, esas hambrunas persistentes, esos niños que no tienen escuela ni calzados. Y es de esperar entonces que el África subsahariana tenga un estándar de vida como el que tuvo la Argentina aquella vez, que fue más predecible, que podía planificar su propio destino. Con este sencillo prólogo vamos a ir avanzando hoy en FM La Boca, en esto que es Mundos Paralelos, con miras a que nos llames, que participes, que te integres un poco a la conversación a través de nuestros medios de comunicación, que son los de siempre. Liz, si te animás a leer FM La Boca, dale. Comunicate con nosotros a FM La Boca 90.1. Teléfonos 11 57 65 27 68. 4951 3139 4954 3607. Radio en vivo y mensajes vía web www.fmlaboca.com.ar/envío.php. Por Twitter, Instagram, Facebook, FM La Boca. Y continuamos luego de una pequeña pausa musical, Lucho, si enseguida regresamos con Mundos. Icus, palabra escrita hecha libro. Semilla, palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades.
Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.sicus.org.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Y regresamos en esto que es Mundos Paralelos. Escuchábamos recién la publicidad de Ediciones Sicus, uno de nuestros auspiciantes, que nos hizo llegar un ejemplar de Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación, de Gustavo Adolfo Koenig, que desde ya agradecemos y estamos leyendo, y seguramente a Gustavo lo vamos a estar invitando en este programa para poder charlar un poco sobre su análisis, un análisis retrospectivo de la posición histórica de la doctrina del general Perón y de Eva Perón sobre el tema ambiental. Es importante recordar que cuando Perón regresa a Argentina hace una revisión de la posición desarrollista en el enfoque de su proyección a largo plazo, hablando de recursos, hablando de población, hablando de alimentos y de energía. Una continuidad que a mí también me ha parecido oportuno recordar y que tiene que ver con nuestro programa. Así que seguramente, Gustavo, vamos a estar charlando con vos y debatiendo sobre estos contenidos, obviamente desde una perspectiva geopolítica que no parece fácil de resolver. En este momento, les cuento, querida audiencia, diría, les cuento que nada que ver, la geopolítica está volcando un revés hacia las potencias dominantes que otrora nosotros considerábamos la imagen misma del modelo de desarrollo. Tremendas palizas, riesgos para poblaciones, situaciones de inestabilidad financiera consecuentes a los fracasos bélicos, ponen entonces a las grandes potencias de Occidente en una posición frágil. Esto tiene que ver con las sucesivas derrotas y el avance malintencionado en Ucrania. Les comento, han intentado intimidar a la Unión Soviética y no lo han logrado. Al contrario, han resultado en una posición de una fragilidad extrema, una situación que no deriva en una rendición total simplemente porque las elecciones de Estados Unidos son en noviembre. Si no fueran en noviembre estarían ya en una situación de rendición en Ucrania. Que además ha sido malintencionado ese escenario, puesto que al desplazamiento forzoso de la población residente, que era muy parecida en muchos campos a la Argentina, los que terminaron vendiendo sus propiedades, sus chacras principalmente, productoras de trigo, de leche, de alimentos, los que terminaron vendiendo barato y por nada, adivinen a quién, a las multinacionales del sector agroindustrial, que son nada menos que las mismas que están aquí fumigándonos en Argentina. Dow, Bayer, Syngenta. Me parece que el escenario está claro. Hay una especie de furia por un escenario nuevo que no está resuelto y que tiene distintos enfoques, pero aparentemente muy malos resultados. ¿Cómo sería la situación de nuestro país si no estuviera este escenario hegemónico, si tuviéramos la vocación libertaria que han tenido en África, si pudiéramos reemplazar la moneda de referencia, el dólar, como han hecho todos los países del BRICS? Se han unido los emergentes y han logrado un intercambio comercial más justo, una balanza comercial más realista, donde el intercambio no es a cambio de nada, a cambio de moneda unilateralmente generando deudas,
sino produciendo cosas que se canjean por cosas que se producen en otro lado. Alimentos por alimentos, energía por energía, productos industriales por productos industriales, nos darían a nosotros, en Argentina, otra posición económica sin duda. Aquí el saqueo financiero, el interés compuesto y la fabricación de moneda de referencia en otro territorio terminan por provocar esta cascada de pobreza e indigencia en la que estamos ahora sumergidos. Pero bueno, no estamos con los brazos caídos para nada. Te cuento que antes de que llegue Julio y nos cuente sobre el encuentro Abya-Yala Soberana, del que viene de el país hermano de Guatemala, vamos a leer entonces, si te parece, Liz, la declaración de este encuentro, que está bastante interesante. Abya-Yala Soberana. Declaración del tercer encuentro de Abya-Yala Soberana. Pueblos, comunidades y movimientos sociales provenientes de 15 países reunidos en el tercer encuentro de Abya-Yala Soberana bajo el título de Colonialidad desde los pueblos para el buen vivir, realizado del 8 al 12 de octubre en Santiago, Zacatepeques, Guatemala, a 500 años del inicio de la invasión continuada, 1524-2024, de nuestros pueblos declaramos. Nuestro horizonte de lucha y objetivo común es la recuperación de los buenos vivires para todos nuestros pueblos. Por eso fortalecemos nuestra lucha contrahegemónica que implica avanzar en los procesos de construcción de la plurinacionalidad, trabajar en la descolonización, la lucha antipatriarcal, la lucha anticapitalista y antiimperialista. Bajo el discurso de desarrollo, el sistema neoliberal ha ingresado a Abya-Yala a saquear nuestros bienes naturales. Está destruyendo nuestra madre tierra, está contaminando y matando nuestras fuentes de agua, destruyendo nuestros bosques, sobreexplotándonos laboralmente. Y cuando los pueblos nos organizamos para defender nuestra madre tierra, casa común, nuestros territorios y nuestros derechos, este sistema nos reprime, nos difama, nos criminaliza, nos judicializa y nos asesina. Discursivamente y mediáticamente nos hacen creer que vivimos en estados democráticos y de derechos. Sin embargo, los pueblos diferentes, actores históricamente incluidos, mujeres, pueblos indígenas, campesinos, campesinas, juventudes, diversidades, trabajadores, infancias, etc. Sobrevivimos con gobiernos cooptados por los grupos económicos y sin derechos. Nuestro compromiso y reto es construir juntos y juntas nuestro camino de liberación y dignidad hacia los buenos vivires. Como movimientos y pueblos asumimos el reto y compromiso de, primero, fortalecer la articulación desde lo comunitario, local, a nivel país, a nivel continental y más allá con todos nuestros hermanos y hermanas. Segundo, implementar procesos de formación y autoformación sociopolítica permanente. Tercero, recuperar la sabiduría de nuestros ancestras para preservar nuestra vida y la de nuestra madre tierra. Cuarto, establecer acciones y procesos de solidaridad entre y con todos los pueblos ante las arremetidas de este sistema neoliberal destructor de la vida y nuestra madre tierra. Quinto, promover procesos de comunicación comunitaria desde los pueblos, comunidades y territorios para visibilizar la realidad, nuestras luchas, nuestras propuestas y demandas. Sexto, implementar un proceso de lucha antipatriarcal
permanente para avanzar en nuestras relaciones de género encaminadas hacia la dualidad y complementariedad entre hombres y mujeres. Séptimo, emprender y promover procesos de resistencia y movilización creativa desde nuestros territorios y de manera articulada a nivel continental. Abya Yala Soberana se solidariza con el pueblo de Palestina y todos los pueblos que sufren el genocidio de los imperios. Ixim Uleu, Guatemala, 12 de octubre del 2024. Muchas gracias. Esto fue la declaración de Abya Yala Soberana, el encuentro que tuvo lugar esta semana pasada en Guatemala de comunicadores de nuestros pueblos hermanos. Y como es nuestro deber poner en contacto también a quienes fueron protagonistas de este 12 de octubre y están trabajando por nuestra cultura, Lucho, si te parece, vamos a ir a escuchar un audio, el primero del día de hoy. Adelante. Mari Mari Lamien, Mari Mari Kumpuche, Wali Tonali, a los hermanos que están en el norte. Bueno, les cuento que se va a estrenar este 16 de octubre en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, el documental de Anahuac. ¿Qué es Anahuac? Anahuac corresponde al nombre de los territorios, ¿sí?, del norte, de los nativoamericanos, de las zonas mexicas, ¿sí?, así como tenemos nosotros la Abya Yala, ellos tienen el Anahuac. Ahí pudimos conocer abuelas medicinas llamadas Maracame que tejen esto, ¿sí?, del pueblo Wurrárica. Conocimos a los hermanos Seri, que le cantan al agua, a las ballenas y a las tortugas, que pintan este tipo de caracoles, y a los hermanos Lakota, hermanos que hablan sobre la importancia de la medicina del temazcal, la importancia de hacer las ceremonias al agua, al río. Hablamos con los hermanos del pueblo Yanaguana, que ellos realizan las ceremonias a los lagos y a los puquios, a los corazones del agua, y nos han contado sobre sus constelaciones de pájaros. Entonces queremos invitarlo a este documental gratuitamente por primera vez, ¿sí?, es inédito, y lo vamos a proyectar en la Biblioteca Nacional. Así que los esperamos este miércoles 16 a las 6:30 de la tarde en Agüero 2502. Agradecemos compartir este video a todas las personas que les interese el trabajo del conocimiento, de la espiritualidad, de la descolonización, sobre todo en estos tiempos donde muchas veces se ha invisibilizado a los pueblos. Tinkunan Chiscama, los espero el miércoles. Jayaya. Hermoso audio de nuestra colega Amalia Vargas. Claro que sí, vamos a estar el miércoles en la Biblioteca Nacional. Imposible no ver el estreno de esta película Anahuac de el colectivo Entrelazando en Abya Yala. A las 18:30 horas, ¿no? A las 18:30 horas, gracias Liz. Y si te parece, bueno, estábamos en tema porque nuestro colaborador Julio Soldani acaba de hacer ingreso a nuestro estudio luego de su itinerario plurinacional. Julio, te cuento que estamos llamando por teléfono a Elena para que nos invite al documental del miércoles y ya mismo estamos en el aire contigo contándonos tu viaje por Centroamérica. Elena Buyani, ¿estás en línea? Sí, estoy en línea, sí. Querida Elena, buenas noches, ¿cómo está todo por ahí? Y escuchándote, bien, ¿cómo estás? Aquí bien. Todo el equipo de Mundos Paralelos te saluda con buenas noches. Tremenda expectativa por el estreno del miércoles y te queríamos consultar acerca de qué se trata un poco, si nos podrías adelantar algo acerca del contenido de este nuevo estreno del colectivo Entrelazando en Abya Yala.
Sí, cómo no. En realidad, Anáhuac, Territorios Indígenas, es un documental que habla precisamente de los pueblos que habitan al norte de Tenochtitlán y de sus cosmovisiones, de sus luchas territoriales, y todo es a partir de el trabajo de campo que lleva a cabo la investigadora originaria, que es Amalia Vargas. Y es muy importante porque es una manera como de volver a revivir esa profecía que desde hace muchos miles de años vienen sosteniendo los pueblos originarios, en donde se dice que cuando el águila y el cóndor se unan, es decir, el águila representando a América del Norte y el cóndor a América del Sur, va a nacer la era de los guardianes del arco iris, de los guerreros del arco iris. Quiere decir, la era de los pueblos originarios que piensan que el territorio es el centro de todo. Si bien este documental no es el concreto, esa profecía, es como parte de esa búsqueda de esa profecía, porque estrenar un documental que hable del pensamiento ancestral del continente norte en el continente sur, en la sala Jorge Luis Borges, en la Biblioteca Nacional, en la otra punta del continente, es como que esa profecía se está como cumpliendo paulatinamente, como nuestro mismo nombre lo indica, ¿no? Como que entrelazando en Abya Yala. Vuelve el territorio a ser el protagonista del pensamiento ancestral, como que es único en el planeta. Elena, vos sabés que este particular 12 de octubre ha estado teñido por una situación geopolítica de tensión en las fronteras. Y me llama la atención que vos mencionás, así como parte de un itinerario natural, una continuidad entre el norte de México y el sur de Estados Unidos. Me parecería interesante que me hicieras una reflexión acerca de eso, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que la reflexión al respecto es que una forma de dominación colonial fue dividir los nuevos estados nacientes a mediados del siglo XIX, dividiendo los territorios indígenas. Por ejemplo, el pueblo yaqui está formando parte no solo de México, del actual territorio mexicano, sino también del actual territorio de Estados Unidos. Lo mismo que han hecho aquí en el sur con los mapuches, con los diaguitas, una manera de dividir los territorios para poder saquearlos. Muy parecido a lo que sucede hoy día en estos momentos. Y precisamente esas divisiones de territorios tienen que ver con una visión colonial. Dividiendo el territorio originario, se divide ese pensamiento territorial unido al hombre como tiene que ser, como es el pensamiento ancestral. Es un pensamiento evidentemente colonial, separar al hombre del territorio. Por eso hay tanto interés, por ejemplo, en la Argentina, desde el punto de vista político, en hacerle creer a la gente que los argentinos vinieron de los barcos. Ajá. Y que no tienen nada que ver con su territorio. ¿Para qué? Para implementar políticas de saqueo como las que están implementadas en este momento en todo el continente, sobre todo en el sur y el centro, y en el norte menos, porque es una zona de poderío económico que expande. Pero ahí está el pensamiento indígena también, que contradice las vocaciones de dominación que tienen ciertos y determinados países, que en realidad lo que hacen es esconder intereses económicos multinacionales
que no tienen ideología, lo único que buscan es saquear y generar una tecnología belicista para manejar, dominar y exterminar. Elena, te interrumpo porque quiero más o menos compartir con la audiencia el hecho de que el colectivo Entrelazando en Avia Yala, al que también pertenezco como coproductor, tiene una historia y una trayectoria muy larga en la temática que hace al extractivismo, la megaminería, el fracking, nuestros pueblos originarios, el conflicto del campo, de la agroindustria, el efecto de los agrotóxicos, pero sé que tenés en carpeta en este momento un proyecto nuevo para el resto del año, no puedo creer, no paras nunca, Elena. Sí, lo que la gente por ahí no sabe y que yo no comenté al principio es que Anáhuac es el 19º documental que hace 19º documental de Entrelazando en Avia Yala, que por supuesto la temática central de todos nuestros documentales es el territorio como el pensamiento ancestral que existe en nuestro continente, el territorio como base de todo. Sin territorio no hay nada, no hay derechos, no hay vida, no hay alimentos, no hay agua, no hay aire, no hay futuro. Y todos los documentales tienen como base esta temática. Ahora, el que estamos ahora editando se llama Atucha Contamina y es una realidad que tiene que ver con el extractivismo en Argentina. Se sabe que en Argentina el extractivismo no se puede hablar, está prohibido en los medios, hasta casi diría en algunos alternativos también, porque hay una postura bastante peculiar contra el extractivismo, hay un silencio cómplice. Y Atucha Contamina, ¿qué es lo que trata? Precisamente cuenta cómo la empresa que administra la Atucha, que es Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, en sus informes, en sus monitoreos, se denuncia a sí misma contaminando, mientras por otro lado sostiene que la energía atómica en Argentina no contamina, es una energía limpia, y lo dice a viva voz, por ejemplo, en su stand de Tecnópolis, mintiendo descaradamente. Y este documental lo que muestra son precisamente los monitoreos que hizo Nucleoeléctrica, en donde se demuestra que las atuchas contaminan. Elena, es brutal. Venimos haciendo relevamientos de pueblos fumigados. El programa anterior, aquí en Mundos Paralelos, estuvo Erika Hebel. Venimos trabajando temas que tienen que ver con la conquista, con el desembarco en la Patagonia, la criminalización y persecución de nuestros pueblos como parte inherente del desarrollismo, del progresismo rioplatense, tan negado. A mí, te digo, es cotidiano que no quieran ver asociado a la palabra progresismo o desarrollismo las consecuencias persecutorias que ha tenido contra toda forma de vida, ya no solo contra nuestras culturas, sino que ni siquiera se los aguantan las hormigas. Querida Elena, ¿nos podés recordar dónde y cuándo es esta infaltable cita con el estreno de este documental Anáhuac? Sí, cómo no. Va a ser el miércoles próximo, 16 de octubre, a las 18:30 en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, que se llama Mariano Moreno y que está ubicada en Agüero 2502 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después de la proyección va a haber música lakota, van a hablar abuelos guaraníes,
y también va a haber una intervención de una originaria oriunda de México, que va a participar haciendo música del territorio. Y por supuesto va a estar presente Amalia Vargas, que es la investigadora que generó este documental con su trabajo de campo, y por supuesto voy a estar yo, que soy la directora del documental. Bueno, Elena, excelente. Te mandamos un fuerte abrazo desde Mundos Paralelos y nos vemos allá. Si te parece bien, entonces, ¿querías agregar algo? No, nada más. Simplemente invitarlos y agradecer con toda esta entrevista, agradecer al equipo de Mundos Paralelos, agradecer a la Biblioteca Nacional, porque nos cuesta mucho difundir los documentales, porque son muy comprometidos, porque hablan lo que el arco político no quiere hablar. Elena Boyani, querida colega, que además tiene un programa al aire los domingos en FM La Boca, te saludamos, te despedimos y desde ya nos vamos a encontrar el día miércoles en la Biblioteca Nacional. Y continuamos con esto, si te parece, Lucho. Vamos a una breve pausa y enseguida venimos con Julio Soldani, que acaba de llegar de Guatemala, y seguimos en esto que es Mundos Paralelos. Buenas tardes, hoy es 11 de octubre del 2000. Like a child, like a bomb, like a big engine that you can't control, something you can tell. You're wrong but strong. Like a child, like a bomb, something new in town, a lion in love. It's an empty, empty world.
delicate lotion, a lion in love, a strange god. In this empty. Nueva Italia, Academia Virtual de Italiano. ¿Estás pensando en tramitar tu ciudadanía italiana? ¿Querés reconectar con tus orígenes italianos? ¿Estás planeando ese viaje tan esperado o querés emigrar a Italia? Vení con nosotros a estudiar italiano. Somos todos docentes nativos o con años de experiencia en Italia. Explora Italia con nosotros también a través del cine, el teatro, el arte, la música, la cocina, la literatura y sobre todo con nuestra buena onda y profesionalidad. Búscanos en www.nuevaitalia.org. Nueva Italia, Academia Virtual de Italiano. Muy bien, de nuevo acá en Mundos Paralelos. Buenas noches a la audiencia. Hola Liz, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Julia. Como todos los lunes llego de trabajar y bueno, vamos a empezar hoy un poquito más tarde porque por suerte la pudimos escuchar a Elena que nos presentó este documental fantástico, ¿no? Sí, sí. ¿Vas a ir? Interesante, sí, voy a ver cómo hago con mis clases habituales, bueno. Pero sí, me voy a hacer un hueco. Qué lindo, yo no voy a poder y espero poderlo ver en otro momento o sumarme más tarde porque trabajo hasta tarde como siempre. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Me entusiasmó escucharla a ella, pero justo como anunciaba Arturo a pocos minutos atrás, acabo de volver hoy justamente a la madrugada de este encuentro muy importante de decolonialidad que se dio en Guatemala y bueno, aprovechamos para mandar un saludo a todos las y los compañeros que estuvieron en este encuentro increíble de 14 nacionalidades distintas y que la verdad fue un momento muy enriquecedor, muy esperanzador también y que bueno, fue organizado por el CODECA, que es un movimiento muy importante de Guatemala, un movimiento campesino indígena que en este momento está pasando por una idea de plurinacionalidad en el marco de lo que es una reforma constitucional del país. Así que fue una experiencia realmente muy linda. Bueno, Ollantay Itzmaná nos la presentó acá hace 2 o 3 semanas y de ese encuentro también pudimos hablar con el compañero, el hermano Willy Contreras de Radio Titanca, una de las pocas radios en quechua que tenemos en Latinoamérica, que estuvo con nosotros hace unas semanas atrás contándonos la situación de Perú. Pero bueno, voy a contar un poco de este encuentro para la decolonización de los pueblos y sobre todo para el buen vivir, porque este tema del buen vivir es un poco lo que nos atraviesa a todos y a todas en un momento en el cual, más allá de la situación económica de la Argentina, penosa, ¿no? Pero tenemos en realidad un momento de seria problemática, sobre todo a nivel continental. Y el extractivismo, como bien se decía anteriormente, es un poco el eje fundamental que va a articular las nuevas políticas de racismo sobre lo que es nuestro continente, así llamado Abya Yala, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque básicamente hay una nueva articulación entre lo que son las tecnologías, las biotecnologías y también como decía Elena, el uso del territorio hecho a uso, a uso de lo que son las transnacionales y estos proyectos, ¿no?, de transformación también de la energía. Después vamos a profundizar un poco más, pero el tema es básicamente, que realmente no hay cosmovisión sin territorio y el buen vivir únicamente se puede dar dentro de un territorio que respete las leyes, las normas y sobre todo la espiritualidad de lo que es la cosmovisión ancestral de nuestros ancestros, ¿no?, y ancestras. Esto surgió del encuentro de una forma clarísima y fue muy clara también la manera en la cual en la ceremonia de inicio salió energéticamente esta cuestión, una ceremonia muy conmovedora. Vi mucha gente llorar, a mí mismo me pasó eso y se sentía la energía particular de ese territorio maya que realmente nos transmitió el poder y la contención de los ancestros. Y eso fue, Liz, un momento muy lindo. Mandé alguna foto, no sé si la viste. Sí, vi un videíto. Bueno, y había un fuego que se estaba alimentando, ¿no?, con velas, había muchas flores. Y las hermanas que guiaron
esa ceremonia estaba realmente como se la notaba muy comprometida, ¿no? Sí, fue lindo. La verdad Muy que emotivo. sí, yo espero realmente que por ahí en uno de los próximos encuentros podamos viajar más personas de mundos paralelos y compartir también, porque ahí Lucho dice que quiere venir también. Bueno, lo llevamos, no hay problema. Hablamos con Javier, ¿no? Metemos un avioncito, un jet privado, como hacen en Estados Unidos, y salimos todos juntos hacia Panamá y después Guatemala. Bueno, ok, pero más allá de las bromas, realmente el encuentro estuvo muy interesante. ¿Por qué? Primero, porque hubo varios grupos, varias comisiones, varios ejes. Uno de los ejes importantes fue el tema de la formación. Saben que había ya La Soberana, había ya .org, la página, tiene un proceso y un proyecto de formación teórico en el cual tenemos intelectuales y académicos del calibre de Ramón Grossfogel, que es uno de los sociólogos más reconocidos en este momento en lo que es el pensamiento de giro decolonial, que él igualmente dice siempre, justamente hay que poner nombre, apellido a las cosas, y no hablamos solo de decolonialidad acá. Después deberíamos entender un poco qué quiere decir esta palabra, ¿no? Pero hablamos de decolonialidad antiimperialista. Y eso es muy importante decirlo, porque dentro del marco de la decolonialidad, del giro decolonial, intelectuales argentinos como Barton Mignolo o Rita Segato, por ejemplo, son personas que más de una vez salieron en contra de lo que son algunos gobiernos de izquierda, problemático, ciertamente, pero seguramente menos problemático que el imperio, la CIA, el extractivismo del Comando Sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros todos tenemos nuestras reflexiones que hacer sobre lo que son los gobiernos de la izquierda. Sabemos que Bolivia, Venezuela son gobiernos muy problemáticos, pero para mí, a mi manera de ver, no tienen esa capacidad de genocidio que tiene sí el extractivismo de hoy, y que marca el racismo, estaba diciendo antes, porque en realidad el extractivismo, además de ser una parte de la realización de este nuevo proyecto que el norte global, el occidente colectivo llama New Green Deal, economía verde, nuevo desarrollo verde, realmente el extractivismo es el objetivo, el medio para que se pueda desarrollar todo esto, pero a la vez también es aquel dispositivo, aquel mecanismo que decide cuáles pueblos van a sobrevivir y cuáles no. Entonces, y eso no es un efecto colateral. Digamos que el sacrificio, la zona de sacrificio, el continente de sacrificio son parte de una visión neomalthusiana que apunta no solamente a un desarrollo supuestamente ecológico, sino que también a el hecho de que los pobres sean menos y cada vez menos, porque le da miedo a los ricos tener que compartir sus riquezas y su estilo de vida. Así que bueno, esta idea de la decolonialidad se expande en ese discurso, y vemos como el racismo que movió lo que fue la conquista del siglo XVI de España y también de Inglaterra, de Holanda y de Francia hacia el continente, también intercalada con el secuestro y la venta de esclavos de África, se renueva hoy, y bajo los nombres de Bayer Monsanto, Chevron, Barrick Gold, por ejemplo, para solamente llamar a los más grandes, renuevan este pacto colonial, recolonizando los territorios y profundizando lo que es el ecogenocidio. Y todo esto es muy importante marcarlo, porque además, y de eso vamos a hablar más adelante con más especificidad, pero además todos estos proyectos nacen en los 70, en la era Kissinger, y años después son como dinamizados, motorizados por George Bush padre, en tanto jefe de la CIA. Entonces estamos enfrente de realmente de un extractivismo de tipo militar, porque desde la CIA hacia los ejércitos, las varias partes del ejército de Estados Unidos se derraman en África y también en Latinoamérica, también gracias a las dictaduras militares. Así que, como ven, hoy día cuando hablamos del 12 de octubre, una de las resistencias que tenemos que pensar como día de lucha no es solamente la fundamental e importantísima sobrevivencia de nuestros pueblos originarios, que con su cosmovisión marcan cuál es realmente la cancha de
el juego limpio, del juego correcto hacia la decolonialidad, hacia la sustentabilidad, sino que también y sobre todo tenemos que entender que los nuevos procesos de recolonización y exterminio se dan por mano del extractivismo, que tiene todo esto lo que dijimos atrás. Así que bueno, para reflexionar sobre esto, vamos a escuchar un poco de música como para descomprimir todo este río de palabras, pero vamos a volver después con algunos testimonios de este encuentro. Pero siempre flota y explota. No me vengan con cuentos. Pero siempre flota y explota. Estás escuchando FM en la Boca. FM en la Boca, con la música que el oyente merece. Nueva canción de Juan Rosasco en banda, Pedacitos. Junto al referente del tango moderno, Cucuza Castielo. Dormiré siestas, adelantar el reloj y prenderé fuego. El nuevo hit de rock pop. Cada esquina nuestra. Hay tanta esquina nuestra. Cuánta esquina nuestra. Más no habrá estrellas hasta que vuelva. Nuevo single. Llega a tus oídos. Llega a tus oídos. FM La Boca 90.1. Lo mejor del rock nacional. El sábado 9 de noviembre, Torcasa despide el año. Sí. A las 22 horas en Maipú 540, Banfield. Cuando sintonizás el 90.1, se te hace agua la boca. Se te hace agua la boca. El rock nacional. Bueno, de nuevo hablando de nuestro encuentro en Guatemala en estos días, Liz, de Avía Yala Soberana, el tercer encuentro para la decolonialidad y el buen vivir de los pueblos. Estaba hablando del tema de que hubo varios escenarios, digamos, en el encuentro, un eje de la formación, un eje pedagógico, con a la cabeza Ramón Grossfogel y otros compañeros y compañeras como Karina Ochoa, por ejemplo, que también es una investigadora de México. Y bueno, a pesar de esto hubo también otros ejes que fueron los ejes sociopolíticos de formación. El tema que se fue profundizando fue la organización de los movimientos socioambientales, pero sobre todo de los movimientos indígenas y campesinos hacia la concretización de un partido o movimiento político que pueda acceder al poder, al ejercicio del poder en los diferentes países. Eso fue muy interesante. Hubo ejemplos concretos como el de la Ronda Campesina de Perú, que es una experiencia increíble, de la cual vamos a hablar con algún compañero, con Flavio, próximamente, lo vamos a entrevistar. Muy interesante. Y también hubo gran atención para lo que son los proyectos territoriales de formación sobre los saberes, como por ejemplo en Colombia, donde hay una universidad autónoma indígena en el Cauca, y bueno, es un proyecto súper interesante, y también en Ecuador, donde tenemos otro proyecto más de universidades indígenas, ¿sí? Son países que tienen más sensibilidad con respecto a nuestro, que es un país ya casi totalmente colonial básicamente, y donde, como en Ecuador por ejemplo, ya tenemos un concepto de plurinacionalidad inscrito dentro de la Constitución Nacional. Entonces tienen otro tipo de autonomía los pueblos originarios y no están tan perseguidos como están acá en la Argentina, donde vemos las barbaridades que pasan a diario en Formosa, en el Chaco, en Jujuy, en la Patagonia, ¿sí? Entonces realmente me dio un poco de esperanza ver esas
ese tipo de proyectos, cómo funcionan. Y bueno, también la alegría de intercambiar con los y las compañeras que participaron del evento y explicaron cuál fue la metodología también epistemológica. Por eso hablamos de epistemología del sur, de sistema científico desde el sur, que también es un sistema epistemológico basado no únicamente en la racionalidad, sino también en la cosmovisión de los pueblos originarios, que nos habla de la vida, ¿no? Todo es vida. Una piedra tiene vida, un árbol tiene vida, y así el respeto a la naturaleza cumple con un ciclo concreto. A razón de todo esto que dijimos, quería ahora compartir un testimonio de un compañero, el señor Eduardo, maestro jubilado, que nos explica un poco lo que representa para él el saber también en la cultura maya, que es su cultura de pertenencia. Y piensen que este señor Eduardo, le mandamos un saludo, además aprendió el castellano a los 13 años recién, o sea que siempre en toda su infancia habló el idioma maya, ¿sí? Bueno, muy importante su testimonio. Antes de ir a escucharlo, también lo quiero agradecer porque me mostró la bandera de los pueblos originarios de Guatemala, los 4 pueblos originarios, más una imagen en el centro donde está el cosmos, la tierra abajo y el sol y la luna arriba, con dentro de la luna la diosa creadora de toda la genia de los seres humanos. Realmente una preciosura. Así que bueno, vamos a escuchar este testimonio desde el día del encuentro, tercer encuentro para la decolonialidad, el buen vivir de los pueblos de Abya Yala Soberana. Buenas tardes, hoy es 11 de octubre del 2024. Mi nombre es Eduardo Tuyuk Curruchiche. Mi genética es eminentemente de descendencia maya, cachiquel, saquer, chaqij, chivey, bonogel, un kikotro ma, chupajun kijre, ojo, camolón que chupajun ni malejajre, kikini, hachalash, grupini andi Abya Yala. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy muy contento de participar en este encuentro, en esta gran casa con los hermanos de los distintos países del Abya Yala, y pertenezco a un grupo que se llama Cachiquel Tacmolaj, que quiere decir Grupo Cachiquel, que es uno de los pueblos de origen de la cultura maya. Bueno, gracias por esta entrevista. ¿Y qué te movió a este encuentro de decolonialidad y buen vivir de los pueblos de Abya Yala Soberana? Bueno, en principio seguir aprendiendo y en la medida de lo posible también compartir algunas ideas que tenemos siempre en relación a lo que es la decolonialidad, que creo que es un término un poquito ambiguo todavía para mucha gente, porque se confunde decolonialidad con descolonización y son dos cosas distintas. La decolonialidad básicamente consiste, en una palabra muy puntual diríamos, desengancharnos de ese pensamiento, de esa idea, de ese criterio que nos han enseñado de que la cultura occidental es superior a las culturas de los pueblos de Abya Yala, cosa que es totalmente falso. En esencia, entonces, la decolonialidad es desengancharnos de esa idea de que el conocimiento moderno occidental es superior a lo nuestro. Muy bien. Bueno, nosotros vivimos una ceremonia muy linda en que abrió este encuentro. Tenemos video, tenemos registro, ¿sí? ¿Nos puedes un poco contar de qué se trata esa ceremonia que vivimos? Y bueno, y cómo se va toda la idea del buen vivir y de la espiritualidad también de los pueblos originarios a insertar dentro de la reflexión más concreta hacia la organización sociopolítica. Bueno, en principio nosotros reconocemos que los abuelos son los principales maestros, que los abuelos son los que nos van marcando el camino, los abuelos son los que nos van acompañando en las luchas que tenemos. Y por esa razón siempre pedimos permiso, siempre decimos, abuelos, abuelas, queremos pedirles permiso
para iniciar esta actividad. Pero a la vez queremos solicitarles que nos acompañen, porque solo nosotros no podemos. Nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestra creencia, incluso la parte mística de nuestro pueblo, radica precisamente en reconocer que nosotros estamos aquí ahora, pero quienes nos empujan, quienes nos dan la fuerza, quienes nos dan la energía, quienes nos dicen sigan adelante para que ustedes logren esos éxitos, esos amaneceres, esas posibilidades con las que nosotros soñamos, nosotros no lo logramos, pero ustedes son los que tienen que lograrlo. Por eso el amarre de la lucha es desde el pasado con el presente, y por eso un principio de la filosofía maya, debo decir, yo soy aficionado de la filosofía, un principio de la filosofía maya dice que el pasado es nuestro futuro. Solo viendo para atrás, ¿qué fue lo que hicieron nuestros antepasados? Nos enseñaron todas las virtudes, nos enseñaron todas las formas del vivir bien, ¿ya? Tenemos que ver para atrás. ¿Por qué? Porque hoy día el vivir bien se ha perdido. Es decir, la gente le llama vivir bien al vivir mejor. Pero el vivir mejor es yo compro, descarto. Siempre estoy tras lo nuevo, siempre estoy tras lo moderno, siempre estoy tras el gusto, incluso siempre estoy detrás de aquello que no me sirve como una cosa vital, pero es como un poco el capricho. Esa es precisamente, es el horizonte del capitalismo, eso es el vivir mejor. Pero el vivir bien es justamente estar en armonía, nuestro organismo, que esté en armonía nuestro cerebro con nuestro corazón y luego con nuestro cuerpo. La motivación entonces de estar aquí es, por un lado, seguir aprendiendo, porque hay mucha sabiduría, no digo conocimiento. Separo yo el conocimiento de la sabiduría. Hay mucha sabiduría en los pueblos latinoamericanos, ¿sí?, que nosotros podemos compartir, porque lo que sabe el pueblo mapuche, lo que saben los pueblos, por ejemplo, de Bolivia, los aymaras, los quechuas y otros pueblos, todo eso nos identifica, porque hay muchas similitudes en estos pueblos que son milenarios, ya que son milenarios y que son, por eso es sabiduría, porque ellos sí nos enseñan al vivir bien. Bueno, hablamos un segundo de esta sabiduría. Te voy a hacer una pregunta de números, sobre la numerología, porque hoy estuvimos hablando de esto un poco. ¿Cuál es la base numerológica de la cultura maya? El número 20. El número 20, por un lado, bueno, sostiene y sustenta uno de los calendarios que se le llama de la cuenta larga. Y porque hay otro calendario que se sustenta sobre el número 13. El punto acá es que esos 20, del 1 al 20, todos, cada día, cada uno de esos números tiene una energía, tiene una explicación y una interpretación energética. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cada día ver cuáles son las energías positivas y negativas, porque no es solo una cosa, ¿ya? Como sabemos cuáles son las energías negativas, podríamos decir cuáles son los peligros de cada día, entonces desde la mañana tenemos que prepararnos para tratar de ser lo más equilibrados posible frente a las situaciones conflictivas que se presentan. Voy a decir solo un ejemplo. El día de ayer yo llevé a mi esposa al hospital porque tenía cita, y entonces todo transcurrió sin novedad, todo el día. Hasta tipo 4:30 de la tarde, como decimos nosotros, se nos ensució el agua por un problemita que tuvimos. Pero entonces, yo tengo mal carácter, como creo que la mayoría de nosotros, inmediatamente se nos sube el calor. Pero cuando me dijo 3 cosas, nada más así como muy punzantes, muy hirientes, yo le dije mejor ya no más. Ahora estamos enojados. Yo corté la conversación con educación, por supuesto.
lo retomamos en otro momento. Ahora, yo ya pasé todo un día limpio, no lo voy a ensuciar ahora. Y no lo ensucié. Y hoy me levanté con una energía increíble. Yo dije, hoy no me voy a dejar llevar por esas emociones negativas de los demás. Muy bien. Bueno, Eduardo, vos dijiste algo muy importante para mi manera de ver durante la ceremonia, que fue el tema de la importancia de la sistematización de los saberes y también del pensamiento, ¿no? En el marco de lo que es este camino hacia la decolonialidad. ¿Qué te parece? Porque vos fuiste maestro también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿nos puedes explicar un poco esta idea de la importancia de la teoría, vos dijiste en realidad, ¿no? En ese momento. Sí, bueno, yo le llamo a los hermanos bolivianos nuestros hermanos mayores en esta conceptualización de la plurinacionalidad. Pero los demás pueblos están haciendo un gran esfuerzo. Lo que falta, y por eso lo dije, a mí me parece que hay mucha historia y que dicho sea de paso, esa historia no ha sido escrita por nosotros. Esa historia ha sido escrita por los vencedores. Eso es parte de lo que tenemos que descolonizarnos. Porque en las escuelas, las universidades nos enseñan lo que dicen los vencedores, pero ¿y los vencidos? Por eso entonces, hay muchos historiadores, muchos sociólogos, antropólogos y todo lo demás. Los que hay, pero muy pocos, son los filósofos. Porque la filosofía es lo que le da sustento, diríamos, fundamental a todo esto que tenemos que demostrar. Por ejemplo, yo digo, yo soy de origen maya cachiquel, yo creo en esto. Bueno, pero ¿cómo sistematizo eso? ¿Cómo le argumento yo al Estado, que es un enemigo nuestro? ¿Cómo le argumento lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso? Entonces, por eso decía, nosotros acá en Guatemala, creo que es un poco la historia de América Latina. En Guatemala tenemos el problema de que ya casi estamos poniendo la resistencia en un altar. La mayoría de la gente dice, hemos resistido 130 y tantos años, casi somos masoquistas, ¿no? Y ya casi decimos, hagámosle un gran mural a los 130 años de resistencia. Por eso digo, ya no, la resistencia no es suficiente. Resiliencia, por supuesto, es otra palabrita que nos mandan del extranjero porque nos están cambiando la realidad todos los días. Y mientras nosotros, incluso hago la crítica, mientras nosotros estamos en estos eventos estudiando una realidad, los enemigos ya cambiaron esa realidad, ya no es. Entonces, resistencia, palabra bonita, resiliencia también, que miren qué buenos somos los indígenas para reponernos de nuestras penas, de nuestros llantos, de nuestras desgracias. Reforma. Se reforma un poquito la ley, por eso cuando se habla de Constitución de la República, bueno, reforma, esto se quita de aquí, se pone acá, o se reformar para que se mantenga la situación, es decir, reformar para que no cambie nada. Entonces, resistencia, resiliencia, reforma, inclusión. Estamos hasta felices de que pongan a alguien de nuestro pueblo como ministro de Educación o viceministro de Cultura o lo que sea, ¿ya? Entonces yo digo, eso no es suficiente, necesitamos hacer un marco filosófico, conceptual o categorial, como se le quiera llamar, para decir esto es lo que queremos. ¿Eso qué quiere decir? No bastan los 4 ejes anteriores, porque lo que necesitamos es transformación. Solo cuando logremos nosotros ese espacio argumentativo, ya vendrá entonces la transformación, que quiere decir nosotros no vamos a aspirar a estar en el poder para mantener lo mismo, porque se supone que nosotros tendríamos que llegar al poder para transformar el mundo, porque el mundo se está cayendo. Ya, esta crisis es crisis de valores, es crisis climática, crisis social, crisis espiritual incluso. Porque hoy mucha gente le llama espiritualidad a cualquier cosa y se vende todo, claro, incluso. ¿Ya?
Esa es diríamos un poquito la idea de por qué decir necesitamos transformación más allá de lo que es resistencia, resiliencia, inclusión y reforma. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. I'm dancing for all your praise. I'm touching to all your chamber. I'm dancing for all your praise. Well, it's not you, it's not me, it's not what you wanted to do. There's no kitchen problem, no, I overdrive this is. Good time and inspiration that could give me peace of mind, yes, I understand my problems, more than the style. Play your game, baby. Play your game, baby. Just to help me. Play your game, baby. Play your game, baby. Just to help me. I'm a drop in your sea and I'm a wind in your storm, but once I've crossed your rivers, I'll let them cross. Well, so come on, girl, so come on, girl, so come on. Let's get it on. Before you light in someone else's fire, you better burn for your own desire. Well, so come on, girl, so come on, girl, so come on. Play your game, baby. Play your game, baby. We're just too happy. Play your game, baby. Play your game, baby. Just to have me. It's not what you wanted to do. There's no kitchen problem, no, I will drive this city. Good time and inspiration that could give me peace of mind. Yes, I understand my problem, it's just my tender style. Oh my, so play your game, baby. Play your game, baby. Just to help me. Play your game, baby. Play your game, baby. Just to help me.
Ediciones Sikus, palabra escrita hecha libro. Semilla, palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.sikus.org.ar. Ediciones Sikus, libros para una cultura de la integración. De nuevo acá en Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Bueno, volvemos un poco a nuestro relato sobre este encuentro, pero antes de seguir, le quiero dar la palabra a Liz porque tiene que anunciarnos algo. Sí, gracias, Julio. Eran niñas, aparición con vida de Lichita, campaña internacional. Denunciamos el traslado injustificado de Carmen Laura Villalba y Francisca Andino. En la madrugada del sábado 12 de octubre del 2024, en el marco de un violento operativo, fueron trasladadas las compañeras Carmen Villalba y Francisca Andino desde la cárcel de Mujeres Buen Pastor y a Laura Villalba desde la Penitenciaría Regional de Misiones, en principio con paradero desconocido. Mientras esto acontecía, los medios de comunicación informaban que las habían trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú. Vale destacar que desde noviembre del año pasado, Carmen, Laura y Francisca sufren sistemáticos allanamientos con extrema violencia en represalia a la cada vez más creciente solidaridad internacional hacia toda la familia Villalba. Tremendo, la situación en Paraguay, crece el marco represivo y sobre todo afecta ahora con el gobierno de Milei a los refugiados en Argentina. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene un régimen de refugiados, la Argentina lo suscribe y les da asilo político a quienes sufren persecución por razones políticas, y en este caso de chicas que estaban viviendo en Paraguay, que son argentinas y menores de edad, y la Argentina les está rechazando ese amparo y encima hostiga a las detenciones con riesgos de extradición. Realmente agradecemos la información a la gremial de abogados. Liz, ¿querías decir algo más? Sí, que mañana va a haber una conferencia de prensa, 15 de octubre a las 11 horas, cancelación del refugio a la familia Villalba en la CTA Bartolomé Mitre 744, Cava. Va a haber una transmisión en vivo desde Facebook. Eran niñas. Aparición con vida Lichita. Lichita desapareció en un contexto represivo con detenciones y fusilamientos y persecuciones armadas y no apareció nunca más la nena. Realmente los que estemos interesados en la temática de derechos humanos les pido por favor informarse sobre esta cuestión, apoyar, ir a la movilización y estar presentes en la marcha mañana. ¿Me reiterás, Liz, por favor? Sí, martes 15 de octubre, 11 horas, sala de prensa de la CTA, Bartolomé Mitre 744 Cava. ¿Dónde está Lichita? Campaña internacional. Eran niñas, aparición con vida de Lichita, campaña internacional. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Gracias, Liz. Y regresamos y volvemos y seguimos adelante en esto que es Mundos Paralelos, Julio. Bueno, Arturo, muy conmovedora la convocatoria y el tema de la solidaridad y el tema del amor, ¿no? Es un tema importante porque nuestras luchas, si bien son contra un enemigo que no quiere borrar de la cara del planeta, pero nosotros seguimos desde cierta manera a luchar con amor y sobre todo con una actitud distinta de lo que es la cultura de la muerte, de lo que es la cultura occidental. En este sentido, me gustaría hacerte escuchar unos minutos de Ramón Grossfogel cuando habló en nuestro encuentro de lo que pasó con la fuerza de la naturaleza para que se entienda cuál es la potencia de la cosmovisión de los pueblos originarios. A ver, Lucho, si... No ha pasado nada, o sea, vamos, ¿qué pasó ahí? Bueno, no me voy a meter. Entonces, volviendo a este tema, ahí hay un problema de crisis civilizatoria que quedó evidenciado al mundo con eso que pasó, ¿no? Cómo se paralizó todo, cómo de momento, y fíjate, cuando se paralizan las economías, de momento, en lugares donde no había
pasado nada. O sea, vamos, ¿qué pasó ahí? Bueno, no me voy a meter. Entonces, volviendo a este tema, ahí hay un problema de crisis civilizatoria que quedó evidenciado al mundo con eso que pasó, ¿no? Cómo se paralizó todo, cómo de momento, y fíjate, cuando se paralizan las economías, de momento, en lugares donde no había un pájaro, aparecieron pájaros. En lugares donde no había peces, aparecieron los peces. O sea, en cuestión de meses, la naturaleza se reconstituyó y produjo la vida nuevamente en lugares que pareciera que se hubiera muerto la vida. O sea, y vimos ahí la correlación de una manera muy directa entre esta civilización de muerte, que es la modernidad capitalista occidental, y la vida, y la destrucción de la vida. O sea, vimos la correlación entre esas cosas. Cuando se paralizó todo, apareció la vida. O sea, era una cosa impresionante, casi poética, casi mágica, pero fue así. Entonces, y tenemos otro ciclo, que es el ciclo que va de 1945 al 2020, que es el ciclo de la hegemonía del imperialismo estadounidense, que también entra en crisis el mismo año, el 2020, porque fíjense que fue el país peor en la gestión de este tema, del COVID, ¿no? Fue el que más muertos tuvo, fue el país menos solidario, que se robaba las máquinas de oxígeno hasta de los otros imperialismos occidentales, no sé si se acuerdan de eso. Se robaban las máquinas de oxígeno, menos solidarios, ¿no? Y vimos otros países, como Cuba, por ejemplo, llevar médicos a cualquier esquina del mundo, incluyendo Europa. Fue a atender a los italianos que se estaban muriendo. Entonces, aparecieron los cubanos, los médicos cubanos por todos lados. Un país que está bloqueado, un país que está, en situaciones económicas muy difíciles por el bloqueo imperialista, aparece como el país solidario en un momento así. Entonces, de momento se empieza a ver la hegemonía americana en términos morales, en términos ideológicos y en términos ya incluso económicos, porque ellos ahí entran en una crisis de déficit trillonario por la letra T. Es el país más deudor del mundo, es un país que está quebrado. Y durante la crisis del COVID, no sé si se acuerdan de lo que hicieron, agarraron y el 1%, en aquel momento era Trump el presidente, pero hubiera sido Biden, no importa quién, lo hubieran hecho igual, y agarraron, imprimieron papel y le han distribuido al 1% una trillonada por la letra T. O sea, que se vio claramente que es un país, la decadencia de ese imperio se vio con mucha claridad en el 2020. Entonces tenemos una crisis de hegemonía en el sistema capitalista, porque el Estados Unidos entra en crisis hegemónica, ya no puede liderar, ya no tiene moral, quedó como muy obvio la crisis económica que viven todos, ya no pueden resolver ni siquiera los mismos problemas que ellos creen. Entonces estamos en una crisis civilizatoria. Y luego tenemos otro ciclo, que es un ciclo de 500 y pico años, este otro ciclo de 45 al 2020, no sé cuánto será, pero como 70 años, 75 años. Y luego tenemos otro ciclo, que es el que va del 73 al 2020, que es el ciclo del modelo neoliberal, que empieza en Chile con el experimento del golpe de Estado de Pinochet, y empieza allí el laboratorio de lo que llaman los Chicago Boys, que son los economistas estos de Chicago, que usan a Chile como un laboratorio de experimentación de estas políticas de austericidio neoliberal. Entonces tenemos una crisis ya de este otro ciclo, que es el ciclo neoliberal, porque se vio claramente, por ejemplo, en el COVID, que los países que seguían las políticas neoliberales eran los peores países que podían atender la crisis, por la crisis del COVID, porque habían recortado tanto los presupuestos de salud que ya no había ni enfermeros ni doctores para atender a nadie. Entonces, era como una crisis en ese momento fuerte del neoliberalismo como modelo. Entonces, y los países que no siguieron ese modelo fueron los que mejor salieron.
estaban en ese momento, con las tasas de mortalidad más bajas, con una serie de indicadores que apuntaban que estaban mucho mejor países que no necesariamente eran ricos, pero que no tenían esas políticas neoliberales y tenían, fíjense lo que pasó en Ecuador. Bueno, Arturo, este fragmento del compañero Ramón Grossfogel, sociólogo de punta de la nueva izquierda, digamos, antiimperialista y decolonial, nos hace reflexionar mucho, porque él habla de cómo la naturaleza durante lo que fue el paro de la economía del COVID, digamos, ¿no?, debido a ese ciclo del 2020, que nosotros siempre marcamos como ciclo, haya tenido una especie de renovación, ¿no? La cosa interesante, y él cuando empieza a hablar de cuáles países gestionaron el COVID de una u otra manera, empieza a hablar de los que tenían menos neoliberalismo, que mejor se manejaron, porque tenían menos recortes a la salud pública. En realidad después fue muy interesante, porque en una intervención que siguió a esta, habló otra hermana, una hermana que fue hasta diputada en Guatemala, de Escodeca, que justamente habló del hecho de que todas las comunidades originarias usaron otro tipo de medicina. O sea que ninguna comunidad que vivía en su territorio pensó acceder a la medicina del imperio, ¿no? De ninguna manera. Yo realmente pude relevar que la vigilancia de las medidas sanitarias, de las además inoportunas, exageradas e injustificadas medidas sanitarias que abarcaban todo el país, no importa el clima, la latitud, la bioregión, no hacían ningún tipo de análisis, obedecían solamente. Las medidas de control eran para el asfalto. La gente se juntó en los caminos de tierra y armaron otra cultura, una relación de proximidad con el alimento, una solidaridad, una construcción de buena vecindad. Y es sorprendente cómo ese modelo de resistencia ahora nos provee de una nueva resiliencia ante cualquier otra contingencia que podría entonces venir, no por ahí en nuestra región, pero sí es un aprendizaje valioso a tener en cuenta con las condiciones en las que están manejando el bienestar general y la población en otras latitudes, que evidentemente hay lugares donde van al apagón, se van a quedar sin energía, hay lugares donde los servicios públicos ya son incosteables para la clase media, hay mucha incremento de la pobreza y abandono de viviendas por no poder pagar los costos de alquileres. Están gentrificando de una manera planificada a nuestra población, incluso a niveles de vida y de capacidad adquisitiva inéditos en este siglo para la República Argentina. Más pobreza, más indigencia, más soledad, más locura y menos presupuestos públicos para la atención psiquiátrica, sanitaria, la educación, el acompañamiento necesario que siempre tuvo el Estado en Argentina. ¿Cuál sería el objetivo del Estado? Y comprar armas, sumarse a algún tipo de genocidio en algún lugar del planeta. Nuestro presidente se entretiene con eso. Bueno, es así. La verdad que en este viaje tengo que estar muy agradecido porque la cosmovisión de los pueblos originarios que siempre nombramos se me acercó de una manera más directa y pude ver experiencias de vida sociales, comunitaria, política también, que realmente surgen de esa visión de las cosas y que están empujadas hacia unas dinámicas diferentes de la que hasta acá estamos viviendo acá en Argentina, que en este país yo creo que en este momento estamos liderando lo que es el delirio de la ultraderecha mundial, ¿no? Y aparte un delirio bastante raro, porque si vos pensás que un personaje muy de derecha como es Orbán, el presidente de Hungría, que en estos días tiene la presidencia de turno de la Unión Europea, hoy día saltó a decir que si Ucrania entra a la OTAN se va a desatar la tercera guerra mundial. Esto lo dijo Orbán, que tiene la presidencia de turno de la UE, de la Unión Europea, y es un personaje de mucha derecha. Fíjense la diferencia que tiene de análisis él con un personaje como Milei, que hasta no solamente quería mandar armas a Ucrania, quiere mandar armas a Israel, sino que también le hace llevar 200 kilos de cocaína a Zelensky cuando él viene acá a visitarlo para su
momento de ascensión a presidente, ¿sí? Julio, quisiera recalcar este aspecto de este 12 de octubre que transitamos el fin de semana. En todo el continente americano se dieron por primera vez las banderas palestinas en el 12 de octubre. Convivía la huipala con la bandera palestina. Eso no es casualidad. Todo el mundo está observando que este modelo neocolonial repite el genocidio americano, que vienen los mismos grupos de intereses arraigados en los mismos países de la misma tendencia cultural a repetir entonces nuestra opresión, la narrativa del conquistador, el falso progresismo, la distorsión de nuestras culturas, el padecimiento de ese sesgo racista que abarca toda América y que recorre ahora también otros puntos del planeta, que descubrimos que no eran ni retrasados, ni estaban más cerca del mono, ni todos esos evolucionismos nazis con las que nos contagió el eurocentrismo en nuestra civilización americana. Bueno, yo sobre este comentario que me haces, justo lo que voy a hacer es compartir otro testimonio más corto esta vez, porque también en nuestro encuentro de Vía Yala Soberana para Decolonialidad y Buen Vivir, Curi, que es de la Unión Palestina, es un gran hermano, un gran amigo, y la verdad que quedamos en llamarlo para hacerlo hablar acá en Mundos Paralelos, pero hoy vamos a escuchar su testimonio desde el encuentro, del tercer encuentro de Vía Yala Soberana. Muy buenos días, con ustedes Simán Curi de El Salvador. Resido allá de hace 44 años. اسمي سمعان خوري فلسطيني الأصل فلسطيني الدم وأعيش حاليا بالسلفادور. Soy diputado del Parlamento palestino en la diáspora y también el presidente de la Asociación Salvadoreña Palestina en El Salvador. Muy bien, gracias por esta entrevista. Nosotros te queremos preguntar cuál es el conflicto que está hoy preocupando más los palestinos en el mundo. Bueno, las cosas se llaman hay veces con su nombre. No es un conflicto, es una masacre, un genocidio el que está pasando en mi tierra, en Palestina histórica. Sabemos muy bien que esta tierra fue atacada no hoy, ni fue la resistencia del 7 de octubre, al contrario, es un conflicto de hace 76 años, una discriminación, un proyecto imperialista, colonialista para Palestina que estamos sufriendo de él, donde 551 aldeas palestinas fueron quemadas, 13 ciudades. Hay mucha gente que me dicen que Linda, Jaffa, Haifa, son ciudades palestinas que existían mucho más antes que la existencia de la ocupación. Fueron arrancadas, robadas, al igual del 78% de nuestra tierra, un 75% de la población palestina fue obligada a salir bajo fuego. Muy bien. ¿Por qué venís acá, te trae al encuentro de decolonialidad desde los pueblos para el buen vivir, el tercer encuentro continental de Vía Yala Soberana? La resistencia palestina siempre existió. Hay mucha gente que me dicen que empezó con Hamas. Aún sabemos muy bien que Hamas existió durante los 80s. Yo acabo de estar platicando con un amigo preguntando por el Kofia, el Hatta,
en nuestra segunda bandera, porque lo usan. Yo lo dije en la revolución de 1936 a 39, toda Palestina usaba y mucho más antes, en el 1922 fue otra revolución. Siempre el pueblo palestino resistió y consideramos siempre que la resistencia debe de ser apoyada siempre con los otros pueblos. Yo me recuerdo durante los 60s tuvimos un apoyo a nivel nacional desde Japón, desde Venezuela, desde Francia, todo el mundo, los pueblos originarios y las organizaciones revolucionarias ayudaban a los palestinos y trabajaban juntos. Al igual me siento comprometido con la lucha de nuestra gente en América Latina, los pueblos originarios, porque nosotros sufrimos y nuestro deber estar con nuestra gente, estén donde estén. Y también encontré unas puertas bien abiertas en apoyo de nuestra causa en la actualidad, que hay mucho sufrimiento en Palestina y en Líbano también en la actualidad. Vos sos comunicador, también tenés un programa de radio, ¿nos podés contar un poco? Bueno, mira, yo tengo un programa aquí en WOW TV en El Salvador, se llama Palestinos por el Mundo, gracias al dueño, es de origen palestino también. Un día durante la guerra de Gaza en el 2019 me entrevistó porque otros canales cerraron las puertas y nadie sabía qué está pasando en Gaza. Siempre la misma masacre, matanzas, destrucción. Así me dio la oportunidad y me dio una entrevista en su canal. Le gustó y me abrió la puerta, me regaló 1 hora diaria cada martes, que a las 4:30 hora El Salvador, y sale en el canal, en el TV, WOW TV, también en los medios como YouTube, como el TikTok, en todos lados. Así también, aún yo no lo repito, no soy periodista, no estudié esta rama, tampoco soy presentador, pero mi amor por la causa y para que llegue la palabra, y lo considero parte de mi lucha por mi pueblo, con amor lo hago o manejo este programa. Bueno, te hacemos una última pregunta. ¿Considerás que el sionismo sea una amenaza también para la América Latina o para Villa Yala? ¿Quién? Que el sionismo sea una amenaza para Villa Yala. Segurísimo, es segurísimo, porque francamente estamos viendo a nivel mundial que donde se meten los intereses imperialistas, están colonizando donde ellos creen que conveniente. Yo no voy a hablar mucho. Usted, por ejemplo, su radio es de Argentina. Sabemos muy bien qué está pasando en Argentina, en el sur, que hay una comunidad israelí judía, hasta el ejército existe en esta zona que está amenazada. También hasta el agua el que es derecho internacional, derecho humano, está ahorita en la mano de unas compañías judías israelí, y va a poner precio, va a aprovechar la necesidad de la gente, y mañana suficiente que sea el agua es una razón para una guerra. Y ojalá que despierta Argentina. Aún yo no soy quien debe de aconsejar,
pero que cuida sus recursos. El agua, Argentina, la tierra es para argentinos, igual a Palestina para palestinos, no para que lleguen unos colonos, unos soldados a gozar los recursos de otra gente, de otro país, de otro pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, le agradezco la oportunidad. Puerto desierto, la boca del día, voy sin pensamiento y un perro suicida, un barco sin vela, tu voz que me tira. Subo a cubierta, espejo del cielo, me espera otra vida. El mar mueve barcas, se lleva la pena, saludo en mi mente a la gente querida. El puerto se aleja. No puedo olvidarte, no puedo ocultarlo ya, no voy a quedarme si paso la vida pidiendo perdón. Que mueran los dioses ya viejos, viene la tormenta y aquí espero yo todas tus salidas. Siempre me llevaron a alguna prisión, todas tus mentiras. Quemaron mis ojos, cambiaron mi honor sobre la cubierta. Recibo tu furia y todo tu rencor. No vas a quebrar. Ediciones Sikus. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.sikus.org.ar. Ediciones Sikus. Libros para una cultura de la integración. Y regresamos en esto que es Mundos Paralelos, último bloque, muy interesante. Hoy, Julio, impresionante lo del viaje, los testimonios, pero me quedó picando un tema. Quisiera que hables más del tema de la universidad indígena, por favor. Bueno, acá, Arturo, lo que yo pude hacer como experiencia, como escucha, que seguramente es algo que vamos a tener acá a colación, lo vamos a traer en el programa, es la Universidad de Ecuador, que es la Universidad
Amaustai UASI, una universidad increíble que tiene varias carreras y que bueno, tiene otra manera de enfocar todo lo que es el conocimiento. Y después también tenemos el proyecto de Colombia, que le vamos a mandar un saludo particular a los dos compañeros, una a Carlos, porque era mi compañero de habitación en el encuentro, y también a la hermana Juliet, que tenemos un testimonio de ella, lo vamos a escuchar otra vez, sobre el proyecto que tienen allá en Colombia, en el Cauca, porque tienen una universidad indígena autónoma, que es la universidad de lo que es el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca. ¿Sí? Entonces, esos proyectos son proyectos de cabecera de Latinoamérica, y bueno, son cosas que nosotros tenemos que ir a visitarlo. Ya nos dijeron que cuando queremos ir, estamos más aquí invitados, y bueno, en algún momento vamos a tener que hacernos escapada y saludarlo y conocer bien, ¿no? Genial, el CRIC, fundador de la Guardia Indígena, custodios de la selva colombiana, un ejemplo de dedicación, de arraigo y de defensa de la naturaleza y de su cultura. Yo te cuento, Julio, que acá, mientras vos no estuviste, estuvieron pasando cosas, ¿sí? Tomaron las universidades, pasó de todo. Y ahora mismo, le cuento a Julio y a la audiencia, Liz, ¿me podrías dar algunos detalles de cómo está el grado de toma y movilización universitaria en Buenos Aires? Claro que sí. Exactas y Arquitectura está marchando por la autopista en estos momentos. Psicología tomada, también Filosofía, Derecho y Medicina. Impresionante. Hubo en Buenos Aires numerosas asambleas. También por el 12 de octubre, el contrafestejo en la Plaza Congreso, que casi no pueden armar los puestos como todos los años. El encuentro de mujeres y diversidades de Aviala también, y numerosos testimonios en todo el país dan cuenta de la adhesión al movimiento de descolonización. Pero la novedad, Julio, te la cuenta mejor un alumnito que pudimos grabar en una asamblea de las que la universidad está llevando a cabo ahora. Si te parece, lo escuchamos. A ver. Bueno, buenas compañeras, compañeros. Lo que hay que aplaudir es esta asamblea, que es una conquista estudiantil. Hay que aplaudir la rebelión estudiantil que hay en todo el país, con más de 100 asambleas simultáneamente en un montón de universidades, en un montón de facultades, porque Milei consiguió el veto con los peores métodos de la casta, pero lo que logró es despertar a un gigante dormido, que es el movimiento estudiantil, que ha tirado dictaduras unido a la clase obrera, como fue contra la dictadura de Onganía. Y bueno, felicitar a la conducción del Centro de Estudiantes, que dijo que a las cosas que se votan hay que ponerles el cuerpo. Un gran descubrimiento, evidentemente, desde ya que hay que ponerles el cuerpo, como lo vienen haciendo los jubilados hace un montón de semanas, todos los miércoles, movilizando contra la represión de Bullrich. Ellos abrieron el camino, ellos mostraron que se puede enfrentar a este gobierno nefasto, y es en las calles, y es ahora, y no hay que esperar a la CGT a que convoque, andás a ver cuándo, y no hay que esperar a esas centrales sindicales que están dejando pasar el ajuste y a los que dicen que hay que votar en 2025. También lo muestra el Hospital Bonaparte, acá se mencionó. Es un ejemplo fundamental, compañeros, porque el gobierno quería cerrar el único hospital nacional de salud mental que atiende a decenas de miles de personas por año, que forma a miles de profesionales de la salud mental, y ellos lo ocuparon, hicieron asambleas entre todos los sectores, no le hicieron caso a las burocracias sindicales que le decían que hagan reuniones y asambleas por cada sector, y se unieron todos, y abrieron el hospital a la comunidad, y recibieron la solidaridad del movimiento estudiantil, y recibieron la solidaridad de los organismos de derechos humanos, de las organizaciones políticas, y mientras le decían que no se podía, hicieron retroceder al gobierno, compañeros. Listo. Tenemos una responsabilidad histórica. Porque sabemos que te pasa como a nosotros. Esto de hablar, de comunicarte con rock,